Bienvenidos una vez más al seminario análisis del Departamento de Matemáticas de la Unidad Iztapalapa, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a la profesora Maribel Loaiza Leiva del CINVESTAP y un poco hablando de la trayectoria de la profesora. Estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa, posteriormente la maestría la obtuvo en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en el Departamento de Matemáticas del CINVESTAP. Ha realizado estancias postdoctorales en el IMATE de la UNAM, en la Facultad de Matemáticas e Informática de Marburg, esto en Alemania, a través de una beca Alexander von Humboldt. Ha trabajado en diferentes instituciones, entre ellas estamos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la UNAM, en el IPN, y desde el 2007 ha trabajado en el Departamento de Matemáticas del CINVESTAP. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y dentro de las áreas de investigación tenemos teoría de operadores y principalmente operadores de Toeplitz. Y el día de hoy nos va a hablar precisamente de operadores de Toeplitz, no acotados en espacios de Fock. Profesora Maribel, cuando guste. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Entonces, muchas gracias por la invitación. Hoy, bueno, les voy a hablar un poco de operadores de Toeplitz y, bueno, voy a suponer que no todo el mundo está familiarizado con ellos, ¿no? Porque, bueno, nosotros ahí en CINVESTAP, prácticamente todos los de análisis trabajamos con operadores de Toeplitz de una u otra forma, pero pero bueno, yo voy a suponer que no, y entonces voy a empezar desde la definición. ¿Ok? Entonces ya se mueve un poco más rápido que hace rato. Entonces, bueno, si me equivoco, bueno, me podría ir más rápido, pero aquí como voy a utilizar diferentes espacios, sí me gustaría hablar de qué son, cómo están definidos, ¿no? Y bueno, cómo al cambiar de espacio las propiedades de estos operadores también cambian. Aunque parezca que que se definen igual para todos, como la definición que ahorita les voy a comentar, en realidad sí dependen mucho, sus propiedades dependen mucho del espacio. Pues miren, para hablar de operadores de Toeplitz necesitamos un espacio de Hilbert de funciones, que aquí lo estoy denotando por H. En general voy a trabajar con un L2 ya sea del disco. En este caso, como voy a hablar del espacio Fock, nos vamos a concentrar más en L2 del plano complejo, pero con la medida gaussiana. Bueno, una vez que tenemos este espacio grande, necesitamos un subespacio cerrado, que aquí lo estoy denotando por M. Entonces, bueno, una cosa muy importante es el símbolo del operador, que aquí lo estoy tomando como F. Bueno, como M es cerrado en H, tengo yo la proyección ortogonal de H en M, ¿no? Entonces, esa la estoy anotando aquí por PM. Entonces, el operador de Toeplitz lo que hace es lo siguiente. Iniciamos en el subespacio cerrado, multiplicamos por la función F, o sea, consideramos el operador de multiplicación por F. Eso en general no se va a quedar aquí. Bueno, depende de la función. Por ejemplo, si aquí yo tengo funciones analíticas y estoy multiplicando por una función, digamos, f de z igual a z barra, no va a observar este espacio, pero sí me quedaría en el espacio más grande, siempre y cuando tengas ciertas condiciones sobre esto, por ejemplo, que la f sea acotada, ¿no? Bueno, me quedo aquí y para recuperar la información sobre M o la componente en M, proyectamos. Entonces, esto que está aquí es un operador, bueno, esto que está aquí es lo que se llama operador de Toeplitz con símbolo F. Entonces, lo podemos tener en diferentes M's, diferentes espacios. Los que se usan mucho son, pues, es el de Hardy, que ahorita lo vamos a ver, el de Berman, el de Fock y muchos más. Estos digamos, en una variable y bueno, todos se extienden a varias variables en espacios armónicos también.
poliarmónicos, etcétera, ¿no? Se puede hacer en muchos espacios. Hoy vamos a hablar de este, pero vamos a hablar también un poquito de este y de este para que se note cuál es la diferencia de trabajar con diferentes espacios. Ahora, si la F es acotada, pues multiplicar por F, pues es un operador acotado. Entonces, la proyección siempre es acotada, de hecho tiene norma 1. Entonces, este operador siempre, el operador de Toffoli siempre es acotado si la F es acotada. Entonces, hoy quisiera hablar más que de acotados, de no acotados, pero primero vamos a ver un poquito de los acotados. Entonces, esa es la definición general. En el espacio de Hardy, que tal vez es el espacio más conocido de todos, bueno, el de Hardy es este de abajo, es H2 de T, pero bueno, empezamos con L2 de T, la circunferencia unitaria es la T. L2 tiene una base que está dada por las funciones, pues las potencias de Z, que se pueden escribir pues como E a la IN teta. Entonces, cuando cualquier función aquí se puede representar en serie utilizando, bueno, la puedo, aquí está escrita, no está escrita abajo. Entonces, cualquier función aquí se escribe, bueno, le voy a quitar la Z nada más para que quede solo como función. F la podemos escribir como la suma de F por, bueno, la alfa n o Z a la n por Z a la n, ¿no? Con sus coeficientes de Fourier, desde menos infinito a infinito, ¿no? Porque la parte de arriba es este conjunto es una base. Entonces, el espacio de Hardy consiste de las funciones de esta forma, pero todos los coeficientes negativos de estos son 0. Entonces, aquí nada más lo escribimos así. No tienen componentes con respecto a los n's negativos, así que pues no tiene potencias negativas aquí, no solo positivas. Y bueno, aquí nada más estoy escribiendo que el coeficiente de Fourier con respecto bueno, el alfa menos n o con respecto a z a la menos n es siempre 0. Ese es el espacio de Hardy de T. También este espacio de Hardy se puede identificar con algo que se llama H2 de D. La diferencia entre este y pues primero están definidos en la circunferencia y esto está definido en todo el disco unitario. Y bueno, estas son funciones que tienen desarrollo en serie de potencias. Bueno, esta serie de potencias cumplen esto. Y la identificación, pues, es como la natural entre estas dos, ¿no? A la función que está dada como esta serie, le cambiamos nada más la Z a la N. Acuérdense que esta Z está en todo el disco, estas están definidas solo en la frontera, pero se identifican, los dos espacios se llaman espacios de Hardy. Pero vamos a trabajar con este de acá. Vamos a empezar con ese de acá. Ahora, multiplicar por una función, sí está un poco, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí, adelante. Escucho bien. Porque va muy lenta la... No, se escucha bien. Se escucha bien, ¿eh? Yo escucho bien. ¿Sí se escucha bien? Sí. Es que no he subido la pantalla, por eso. Sí, ok, gracias. Entonces, fíjense, ok. Bueno, fíjense, aquí voy a tomar una función. Ya se fue. Ahora no escucho. Vamos a esperar un momentito a ver cuando regresen. Quizá es su internet que está fallando un poquito. Probablemente. Sí, yo también creo. A ver, ya volví, creo que me salí. Ah, sí. Y, Se pausó un es, poquito la pantalla. sí, se pausó. Porque aquí se salió y se volvió a conectar otra vez.
Bueno. Entonces esperemos que se conecte bien, si gustas, y ya cuando puedas manipularla, pues puedes continuar. Ok, entonces, ¿me escuchan? Se escucha distorsionado un poco. A ver, se escucha distorsionado. En partes, A ver, ahorita te estamos escuchando bien. me voy a mover un poco a ver si así se oye mejor. A ver, ¿ya se escucha mejor? Sí, está mejor. Ah, ok, ya me puse aquí a un lado del módem, a ver si ahora sí. Sí, perfecto. Ok, entonces, les comentaba del operador de multiplicación por la phi. Entonces, ese es simplemente multiplicar por la phi, ¿no? Aquí. Escribimos la phi en términos en su serie con respecto a las alfa n, que eran las que generaban todo el L2 de t, o la z a la n, ¿no? Estas alfa n eran las funciones z a la n. Entonces, resulta que si uno saca las cuentas para el operador de multiplicación, tiene una forma muy especial, que es esta que está aquí. O sea, estos son son los coeficientes de Fourier de la phi, pero la matriz, pues es igual. En estas diagonales, todos los coeficientes son constantes, en todas. O sea, nada más hay que aplicarla a la base y queda una matriz de esa forma. Eso es lo que comúnmente se llama como una matriz de Topliss, cuando las diagonales son iguales. Y, por ejemplo, aquí con un símbolo sencillo. Con un símbolo sencillo como pues aquí tengo un coeficiente de Fourier para -1 o phi -1. Para la z a la 0 y para la z a la 1 y para la z cuadrada. Entonces nada más tengo estos coeficientes de Fourier, el phi gorro -1, el phi gorro 0, el 1 y el phi gorro 2. Todos los demás son 0. Entonces aquí pues la matriz queda de una manera más sencilla, la matriz del operador de multiplicación, pero pues igual es infinita, ¿no? Esto corre para los dos lados, pero pues son funciones constantes. Igual, pues esta sería una matriz de un operador de multiplicación sencillo, porque pues nada más es multiplicar por esto que está aquí, ¿no? Que es una función muy sencilla. Aún así, pues su matriz, aunque es sencilla, es infinita hacia ambos lados. Ahora, cuando hablamos de operadores de Topliss, hablamos de que el operador de multiplicación se va a restringir a un subespacio y después vamos a proyectar para obtener la parte que queda en el subespacio. Entonces, pues en el espacio de Hardy, aquí lo podemos ver fácilmente. Si nosotros tenemos una función f de z que, bueno, está expresada aquí en términos de la base, aquí volví a escribir que era el alfa n, y bueno, esto es en términos de los coeficientes de Fourier. La proyección ortogonal sobre el espacio de Hardy, que lo volví a escribir aquí arriba, que eran, o sea, las funciones cuyos coeficientes de Fourier negativos son 0, pues nos queda esto, simplemente se elimina la parte de la f que tiene coeficientes de Fourier negativos, entonces queda la proyección de esta forma. Entonces, la matriz ya del operador de Topliss, no del operador de multiplicación, sino del operador de Topliss, queda de esta manera, aquí, así como la tenemos aquí, queda una matriz así con diagonales iguales, de estas, pero ya no es infinita hacia los dos lados, es nada más hacia la derecha y hacia abajo. De hecho, si nos regresamos a donde está el operador de multiplicación, si ahora ya corre bien, ¿verdad? Sí. Aquí miren,
Si nos regresamos aquí, en realidad el operador de Topliss es la matriz que corresponde, bueno, es esta matriz de aquí de abajo. Es esto. Sí, estamos restringiéndonos aquí tendría los coeficientes, bueno, aplicada el operador de multiplicación a z a la menos 1 aquí al z a la 0, aquí el z a la 1 y así sucesivamente. Entonces, cuando nos restringimos a aplicarla solamente a los elementos que están en el espacio de Hardy, pues nos tenemos que parar a partir de aquí. Entonces es de aquí para acá, pero le vamos a calcular solo su parte que queda en el espacio de Hardy, toda esta parte de arriba cuando uno lo ve como, no como la matriz, sino como esto aplicado a los elementos de acá, o sea, las componentes del operador, pues todo lo de arriba corresponde a cosas que nos van a quedar fuera del espacio de Hardy, entonces nos queda esto de aquí nada más, esto que marqué aquí con amarillo. Entonces la matriz de Topliss, pues es la matriz del operador de Topliss es una matriz más chiquita, una submatriz de la matriz del operador de multiplicación. Entonces, cuando hablan de matrices de Topliss, pueden estar hablando de estas que son así, que van hacia la derecha, infinitas hacia la derecha o hacia abajo, o de las que son infinitas hacia los dos lados. Estas matrices, hasta donde sé, pues se utilizan en teoría esta de señales. Bueno, las matrices, y también yo he visto que las utilizan en cosas de economía. Bueno, no sé si conozcan a Gruski ahí en el departamento. Él trabaja mucho con estas matrices de Topliss y las utiliza para algunas cosas de economía. Bueno, entonces regresando a los operadores, pues como son matrices, los operadores, bueno, las matrices de Topliss son matrices infinitas, uno las puede pensar como operadores que están, pues en el caso de las de Topliss actuando aquí, o las otras, las que están actuando en todo el L2DT, también puede pensarlas uno como matrices que están actuando en L2, pero en L2 completo, no en este. Entonces, uno de los resultados que se tienen aquí es que para que estas matrices representen un operador acotado, pues no hay muchas opciones para los coeficientes de la matriz, las entradas de la matriz. La única opción que tenemos es que estos sean los coeficientes de Fourier de una función acotada. Entonces, bueno, esto sería, digamos, para el espacio de Hardy. Hay mucho trabajo en eso. De hecho, fue de las primeras cosas que se trabajaron, ¿no? Con respecto a operadores de Topliss. Aquí la asignación, pues, es muy bonita cuando ustedes relacionan las funciones acotadas con operadores acotados, donde en este caso el operador de multiplicación, a cada fila asocian el operador de multiplicación, pues tienen isometrías y pues las clásicas cosas que se tienen cuando se trabaja con operadores de Topliss, que el operador adjunto de MFI corresponda al operador con símbolo conjugado. Ok. Bueno, como les comentaba sobre el espacio de Hardy muchísimo, porque pues fue el primero. Ahora, cuando nosotros cambiamos de espacio, aquí voy a cambiar al espacio de Berman nada más un momentito, porque después me voy a pasar al espacio de Fock. En el espacio de Berman son las funciones que son cuadrado integrables. En el disco unitario, aquí estoy tomando esta medida con peso, la pueden pensar sin peso si quieren. Esta es la medida de área aquí sería del disco unitario. Y bueno, el espacio de Berman es el subespacio cerrado de L2 de D con esta medida. Es cerrado siempre, son las funciones analíticas cuadrado integrables. Entonces aquí también podemos, como les comentaba hace un momento, solo necesitamos para definir operadores de Topliss un espacio de funciones y un subespacio cerrado. Y pues aquí la proyección
ya se llama la proyección de Berman. Ahora, a diferencia del espacio de Hardy, aquí nada más es para platicar un poquito cómo, a pesar de que si nosotros estamos en el espacio de Berman, bueno, en el espacio de Hardy teníamos el H2 de T y teníamos su base, la Cn de Z, que eran la Z a la N. Si nosotros nos paramos en el espacio de Berman, del disco, digamos, ya no le pongo las medidas, aquí también tienen su base, son las mismas Z a la N, pero definidas en el disco, creo que aquí va la raíz de N más 1 para normalizarla. Entonces, pues ambos espacios son separables, básicamente tienen la misma base, pero vistas como funciones en diferentes conjuntos, ¿no? Una son aquí y otra son acá. Ahora, aquí lo que estoy escribiendo es, en el departamento hemos trabajado mucho con álgebras estrella generadas por, pues ya sea por operadores de Topliss, por proyecciones o por otras cosas, ¿no? Entonces, resulta que el espacio de Hardy no da mucho pie a construir álgebras conmutativas que estén generadas por operadores de Topliss. Nada más, la única opción que se tiene son las generadas por la identidad y un operador de Topliss con símbolo real. Sin embargo, a pesar de que les digo, pues se parecen realmente muchísimo como espacios, o sea, simplemente el hecho de tener el disco y tener mucho donde mover la variable, pues permite tener muchas más cosas en el espacio de Berman, muchas más álgebras estrella conmutativas. De hecho, fue un trabajo de muchos años de Vasilevsky, Gruski, y mucha gente que trabajó con estos espacios, con estos operadores, donde demostraron que para el caso del disco unitario se tenían diferentes opciones que generaban, que cuando se consideraba la álgebra generada por todos los operadores con ese tipo de símbolos, les daban álgebras conmutativas. Tenían un ejemplo, los símbolos radiales, otros que llamaron símbolos verticales, y otros de abajo son los símbolos homogéneos, donde, bueno, los primeros son radiales, solo dependen del módulo de la variable. Los segundos son constantes en estas líneas, y los terceros son constantes en estas líneas de acá. Ahora, bueno, lo que probaron ellos es que pues eran las únicas opciones que se tenían de tal forma que generaran álgebras conmutativas, pero lo generan en todos los espacios de Berman con peso. Entonces, sí hay diferencias, digamos, de pasar de un espacio a otro, a pesar de que los espacios realmente de Berman y de Hardy de alguna forma se parecen mucho. Y uno puede trabajar pues con otros espacios que se parecen más al de Berman, por ejemplo, los polibermans, porque ya son funciones definidas en todo el disco unitario. Las funciones armónicas también forman un subespacio cerrado de L2 y se puede trabajar allí y hacer toda la teoría. Pero una pregunta. ¿sí? Estas familias, estas subálgebras conmutativas, ajá, ¿son las mismas independientemente del peso del lambda? ¿Del espacio de Bergman? Exactamente, son las mismas. De hecho, son las únicas familias que permiten que la álgebra generada sea conmutativa en todos los espacios de Berman, con peso. Entonces, perfecto. Okay. Sí, este es un trabajo donde entró Quiroga, Gruski, Vasilevsky, bueno, tardaron un tiempo, ¿no? Primero hicieron cada uno de los casos, después se dieron cuenta que los símbolos que les generaban álgebras conmutativas tenían que ver con ciertos grupos de transformaciones. Por eso aquí le llaman símbolo elíptico. Son realmente símbolos o funciones que son invariantes bajo ciertos grupos. En este caso, pues son invariantes bajo rotaciones u otras, son diferentes grupos de transformaciones que utilizan en cada caso. Okay. Pero es para todos. ¿Siempre les interesan conmutativas? Sí, porque es bien difícil que conmuten los operadores. En ese caso, este caso ya tiene muchísimos años que se trabajó.
Ya no recuerdo de cuándo es el último, porque primero se hizo tal vez por alrededor de 2010, tal vez, ya los últimos resultados, ¿no? Porque esto está hecho, aquí yo estoy hablando del disco, pero pues está hecho en muchos, en la bola, ahora están trabajando con otro tipo de dominios, ¿no? Para describir estas álgebras. Y sobre todo, pues es eso, que es muy difícil que dos operadores de esta forma conmuten, pero sin embargo, pues se lograron encontrar unas familias grandes donde todos conmutaban, ¿no? Ya. Entonces, bueno, eso es con respecto a operadores acotados, ¿no? Todos ahí, todos los símbolos de atrás son símbolos acotados, entonces siempre les generan operadores acotados. Pero cuando el símbolo no es acotado, eso ya es, bueno, reciente entre comillas, porque en realidad los trabajos son más viejos que los anteriores, mucho más viejos los originales. Resulta que nosotros podemos trabajar con símbolos no acotados. Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? Bueno, puede tomar una función, pero a la hora de multiplicar por la función, pues esto ya puede comportarse, puede pasar que esto ya no esté en mi espacio L2 donde estoy trabajando. Entonces, pues ahí ya vamos a tener problemas. Si la A es acotada, pues esto siempre se queda en el espacio y tengo bien definido el operador y les digo de todas maneras, ahí siempre es acotado. Pero vamos a hablar más adelante de símbolos que los generan operadores que no se comportan tan bien, pero bueno, obviamente ya no acotados. Y de hecho vamos a trabajar solo con radiales. Los radiales son los más bonitos porque ahorita aquí se les voy a poner. Cuando nosotros tenemos símbolos radiales, imaginemos que estos símbolos, los símbolos radiales que vamos a considerar son acotados. Entonces ahorita primero recuerdo los espacios aquí. Entonces, aquí tengo el DISCOM, aquí tengo el plano complejo con la medida gaussiana. Aquí se trabaja el espacio con la medida gaussiana. Bueno, el espacio de Fock es subespacio de es el subespacio de funciones enteras, porque pues estamos en todo el plano complejo, así que pues son enteras, ¿no? Se trabaja con la medida gaussiana porque si no, pues tendríamos muy pocas cosas que son cuadrado integrables, no tendríamos ni los polinomios, ¿no? Entonces, el espacio de Fock se utiliza son funciones analíticas en todo el plano complejo, pero son cuadrado integrables con respecto a esta medida. Y bueno, el espacio de Berman, hacer un espacio de medida finita, aquí no tenemos mucho problema. Aquí nada más bueno, está normalizada, pero la podríamos dejar sin normalizar, nada más cambiamos un poco los elementos de la base. Entonces aquí son cuadrado integrables, pero en el disco. Bueno. ¿Este espacio de Fock tiene algo que ver con el que usan los físicos? Pues sí, es que tenemos aquí, es lo que llaman los físicos una realización de su espacio de Fock. O sea, verlo como funciones. Ellos le llaman, ellos tienen otra, no recuerdo bien cómo lo definen, pero esto es lo que llamarían una realización de su espacio. Ajá, y entonces ¿de dónde viene? Entonces, del cuadrado integrables. Cuadrado integrable. Ajá, porque también están o sea, aquí podríamos tener el P, el LP y aquí pues también el FP, pero como utilizamos la estructura de espacio de Hilbert, pues nada más funciona bien en el P igual a 2. Pero los operadores de Topliss se trabajan también en espacios LP, ¿no? Ya. Entonces, bueno, aquí el espacio de Berman y el espacio de Fock, ambos son espacios con núcleo reproductor. Eso quiere decir que pues las funciones se reproducen con ese núcleo. En el caso del espacio de Berman, el núcleo reproductor tiene esta forma y en el caso del espacio de Fock tiene una forma, bueno, con la exponencial un poquito más sencilla que esta. Y bueno, cada función se representa como pues una integral o un producto interno de la función con respecto a ese núcleo reproductor. Bueno, cada función en el espacio de Fock. Y la proyección
del L2 al F2 en este caso tiene esta forma integral que es bastante bonita. Acá también tiene una forma integral utilizando este núcleo, pero no lo vamos a usar ahorita porque ya nos vamos a concentrar más en el de Fogg. Entonces, ¿por qué los símbolos radiales? Los símbolos radiales, cuando uno está trabajando con A's acotados, resulta que siempre son diagonales con respecto a la base estándar. Esta es la base estándar, la de las potencias de n, ¿no? Que bueno, es la base natural para las funciones analíticas, porque toda función analítica se expresa en términos de estas zetas a la n, ¿no? Igual para el espacio de Fock, aquí estos son para que tengan norma 1. Pues estas también forman una base. Van cambiando un poco, por ejemplo, si uno ya considera funciones polianalíticas, no sé si han oído de los espacios Poli-Berman, en lugar de ser analíticas o que la derivada con respecto a z se anule, z barra, se les pide que potencias de la derivada se anulen. Entonces ahí, pues sí es un poco más complicado ¿no? Las bases, porque ya son como uniones de cosas. Pero en el caso más sencillo, que sería el de Berman, pues son solo potencias de z las que nos generan todo el espacio y bueno, son ortonormales cuando le agregamos sus correspondientes coeficientes. Pero lo importante es que con respecto a esta base, si A es radial, siempre obtengo un operador diagonal, siempre. Bueno, estoy hablando de espacios como el espacio de Berman, el espacio de Fogg, aquí puede ser, aquí le pueden cambiar el disco por una bola, pueden cambiar el espacio de Berman también o el de Fogg por el armónico, pues, se vale en varios espacios que esto es diagonal siempre. Ahora, entonces, bueno, nosotros podemos asociar al operador pues una sucesión, porque pues ya sabemos cuánto vale en la base, entonces es natural asociar la sucesión, ¿no? Y bueno, y esa correspondencia es unitaria y bueno, y funciona muy bien cuando el A es acotado. Entonces, las propiedades de TA, ¿sí? ¿Y qué estructura se pone en el espacio de sucesiones? ¿Qué perdón? ¿Qué estructura se pone en el espacio de sucesiones? ¿Es el L2? Al L2 los vemos como, a estas sucesiones, las vemos como operadores de multiplicación en el L2 de sucesiones. Aquí. Sí, en el L2 chiquito. Las vemos como operadores en este espacio, o sea, pasamos de estos operadores acá a estos operadores. Y de hecho, cuando los símbolos son acotados, se hizo todo un trabajo para describir qué sucesiones eran, porque no da todas. O sea, no son todas las sucesiones, pues, que funcionan como operadores de multiplicación, que en este caso, pues, serían sucesiones acotadas. Sí, no, tienen cierto comportamiento especial, cierta oscilación que le llaman oscilación lenta, y los trabajos lo hicieron, bueno, lo comenzó Suárez estudiando unas cosas parecidas de oscilación, y después Crispín Herrera y Igor Maximenko trabajaron la descripción de estos, de cuáles sucesiones, cuando pasábamos de Piquí para acá, cuáles sucesiones nos producían, porque como les digo, no son todas las acotadas, sino que tienen que tener cierto tipo de oscilación. Entonces, bueno, uno puede pensar esto como una sucesión y puede estudiar el álgebra generada por ellos utilizando, pues, describiendo esta, aunque fue, pues, otro trabajo un poco elaborado de ellos. Entonces, bueno, eso es para símbolos acotados. Entonces, siempre tenemos que para símbolos acotados, pues, todo funciona muy bien, porque la asociación esta de que a cada operador de multiplicación le asocio el operador de multiplicación por la sucesión, pues es unitaria, y así
Así pues, nosotros, como les decía, podemos estudiar todas las propiedades del operador en términos, bueno, describir el espectro y todo en términos de la sucesión de las gamas. Por ejemplo, bueno, el espectro de este operador sería la cerradura de los valores de la sucesión, no nada más la sucesión, porque pues el espectro tiene que ser cerrado, entonces se cierra y ya queda el espectro del operador original. Y pregunta. bueno, ¿sí? Esto no significa, recordando un poco la representación del operador. A ver, este operador TDA es el de Topliss, digamos, puede pensarlo en el de Berman o en el de Fogg. Pero se ve como una matriz de Toeplitz infinita, ¿no? ¿O no? Esos eran las matrices de multiplicación, ¿verdad? Los operadores de multiplicación. Sí, aquí ya no se ve. Eso era en el espacio de Hardy. Ok. Ya, sí. Okay. Sí, acá ya se comportan un poquito distintas. Ya las sucesiones asociadas no tienen nada que ver con aquellas. Ok. A mí me queda un poco la duda sobre en qué sentido es unitaria esa aplicación. Bueno, se hace un desarrollo especial para pasar primero el espacio voy a regresarme un poquito. O sea, es en espacios de operadores, ¿verdad? Sí, o sea, estamos con nuestro operador definido en A2, digamos, o en el espacio Fock, ¿no? Ahí está definido el operador de Toeplitz en su espacio correspondiente, en el espacio correspondiente. Entonces, cuando hablamos de unitariamente equivalente, lo que hacemos es transformar en este caso, o en el L2 por alguna transformación unitaria. Entonces, el espacio de Berman o el de Fogg están caracterizados por una ecuación que es la parcial con respecto de z barra igual a 0, o sea, no tienen componente con respecto a la z barra, son funciones analíticas. Entonces, lo que se va haciendo en todo el proceso es transformar también las funciones que cumplen esto. Entonces, uno va pasando primero el espacio lo convierte en otra cosa, pero también los operadores los va convirtiendo hasta llegar en este caso, a una sucesión. Aquí lo puse, bueno, sí, nada más es aplicarlo a Z a la N, pero en realidad no se hace así de directo, porque bueno, eso nos queda diagonal, pero cuando se hace toda la transformación, sí se transforman primero los espacios donde están definidos los operadores, ¿no? Y se va haciendo, pues viendo cómo se transforman todas las ecuaciones ahí, qué funciones son solución de esas ecuaciones, y así hasta que llegamos al espacio. Aquí directamente lo puede uno ver porque en la base se comporta muy bien, ¿no? Pero en general sí se va viendo pasito a pasito y de acuerdo a los símbolos normalmente son el tipo de transformaciones que se utilizan para cambiar el espacio por otro que es isomorfo al original, y todas las transformaciones que se utilizan son unitarias en el camino para que preserven pues la mayoría de las cosas. Ya, gracias. O sea, no es, digamos, aquí, digamos, la forma sencilla es verlo, digamos, verlo, pues, lo aplico a la base y veo cómo queda, ¿no? Porque, pues, en cada elemento de la base, a Z a la N en este caso, el operador de Toeplitz, pues, lo manda en gamma ADN. Bueno, va a haber una constante aquí porque este no es el que está normalizado por Z a la N, ¿no? Algo así. Bueno, no, a Z a la N solito lo va a dejar así. Entonces, la base termina siendo, pues no se transforma, no es invariante bajo el operador. Aquí se ve, digamos, directamente a dónde lo pasaríamos, pero no se hace así nada más de paso la base en la base, sino normalmente sí se recurre a una serie de transformaciones unitarias y dependiendo muchas veces del símbolo. Bueno, y entonces
una vez que tenemos asociado a un operador de Topliss, aquí su sucesión, pues surge la pregunta, podría pasar que mi símbolo no sea acotado y que estas cosas todavía existan, ¿no? Que las gamas existan. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo tenemos que un operador de Topliss con símbolo radial, pero ya no acotado, ¿sí? Es unitariamente a un operador de multiplicación por esta sucesión? Porque siempre nos va a dar, en este caso de símbolos radiales, en la base nos va a dar esto, o esto en el caso de Fogg. Pero si el símbolo no es acotado, pues no podemos pensar que directamente podemos pasar a esto acá, porque este operador pues ya no va a ser acotado. Entonces, allí como la pregunta pues la trataron de resolver aquí en 2002, Gruski y Vasilevsky introduciendo una familia de símbolos que eran funciones medibles, tales que, bueno, esta integral que está aquí es finita. Ahora, esta integral es una integral especial. Es una integral que hace que las gamas que están aquí atrás existan. Bueno, las de la derecha, porque son las correspondientes al espacio de Fogg. Entonces, lo que ellos hicieron, bueno, fue trabajar todas las propiedades de los operadores de Topliss con símbolos aquí y transformarlos unitariamente en en un operador de multiplicación por las gamas, pero hubo un detalle que pasó después, en 2012, Ramírez, Rossini y San Martino se dieron cuenta que el que los símbolos estuvieran en este espacio, o sea, que las integrales de las gamas existieran, no era suficiente para decir que el operador de Topliss era unitariamente equivalente a un operador de multiplicación. Y bueno, ellos, para empezar, lo que decían es que se necesitaba que si yo quiero un operador que sea unitariamente equivalente a un operador de multiplicación, pues necesito que todos los Z a la N pertenezcan al dominio del operador. O sea, los elementos básicos, ¿no? Aquí, bueno, no están normalizados, pero pues basta con que estos estén en el dominio. Ellos propusieron una familia que pues se comportara de esa forma, que todos los elementos de la base estuvieran en el dominio, porque ellos, bueno, su razonamiento fue a través de física, pero bueno, después lo regresaron a matemáticas, y lo que dicen pues es como natural, ¿no? Uno asocia, digamos, pensar en Z a la N y los CN del L2, o sea, estos del 0, 0, o bueno, si es bilateral para allá y para acá. Bueno, en el caso de Topliss no lo usamos bilateral porque nada más se usan los L2 positivos y el 1 en el correspondiente, ¿sí? Bueno, pues lo que dicen que es que pues va a dar a cuando uno transforma unitariamente, bueno, sobre todo que se utilizan transformaciones unitarias que pasan en Entonces, que se necesitaba forzosamente que estuviera, porque de acá siempre está en el dominio de un operador de multiplicación. Y pues sí, porque pues nada más tiene un 1. Entonces, el dominio del operador de multiplicación por una función, pues aquí si ya estoy en L2, sería, si si tengo una sucesión aquí a n, digamos, ¿no? Entonces, y quiero considerar el operador de multiplicación por ese n, pero en este espacio, en el L2, pues el dominio de este operador serían las sucesiones, el dominio de vamos a poner A por I, de A por I, serían las sucesiones Bn, tales que pues AN por Bn, ya la sucesión multiplicada, siga estando en mi espacio. Ese sería el dominio del operador de multiplicación. Así que, pues si yo tengo n, o sea, el elemento básico, que solo tiene un 1, pues siempre está en el dominio del operador de multiplicación. Así que, pues era natural que esto estuviera. Bueno, ahora,
esa P, pues son aquellas funciones o símbolos tales que siempre se tiene que T phi está, que los Z a la N están en el dominio del operador de Topliss. Entonces, pues una de las cosas es que si el símbolo no está en esa familia, el operador de Topliss T phi nunca va a ser unitariamente equivalente a un operador de multiplicación por una sucesión. Por lo que les comentaba hace un momentito, ¿no? Ya no me da tiempo de mucho detalle, pero es por esto, ¿no? De que yo lo debería de tener porque siempre está en el dominio del operador de multiplicación, así que debería de estar en el dominio de T phi. Bueno, entonces, Rossini, San Martino y ellos pensaron que pues P era pues suficiente, o sea, que bastaba con que tuviéramos a los elementos de la base en el dominio, y eso no significa que tenga todo el espacio, ¿no? Porque pues puede tener dominio denso. O sea, si tiene los elementos de la base, pues su dominio es denso, pero no tiene que ser todo el espacio. Bueno. O sea, es una especie de recíproco de ese, ¿verdad? Sí, o sea, de hecho, una de las cosas que se necesita es que sí se necesita que el símbolo esté en esa familia, o sea, que tengamos todos los elementos de la base en el dominio del operador de Topliss para que tengamos la equivalencia, esta equivalencia unitaria. Si no, no se puede, pero hay un detalle que se les pasó. Bueno, aquí todavía es un ejemplo de un elemento que está en la primera familia, la que propusieron Gruski y Vasilevsky, pero que no puede ser unitariamente equivalente a un operador de multiplicación. Ellos dan este símbolo, que es un símbolo radial. Está aquí, uno lo puede integrar, hacer la integral que define a sin problemas. La sucesión de las gamas es esta que está aquí. Es una sucesión, pues bastante sencilla, bastante bonita. La asignación de aquí a las gamma A es el problema porque este operador resulta que, pues simplemente si uno se fija simplemente en la función o el Z0 o el E0 que le llamamos, que es la función constante 1, esa ya no pertenece, esta está en la base del espacio de Fock, pero no está en el dominio, no está en el dominio del operador TA. Entonces, si uno saca la integral, bueno, hay que elevar al cuadrado, perdón, hay que elevar al cuadrado la función sacarle la norma al cuadrado con respecto a la medida de gaussiana, y se ve que no, la exponencial la exponencial negativa no va a ser suficiente para que esa cosa sea integrable. Entonces, esto no está en el dominio de TA, y de hecho, ninguno de los elementos de la base. Entonces, de hecho, se tiene que el dominio de este operador, del TA, solo es el 0, o sea, tiene un comportamiento de lo peor, ¿no? ¿Cómo? Es muy singular ese operador, digo, muy feo. Sí, es muy feo. El símbolo es sencillo, es radial y está en el primer espacio que les comentaba, pero sí, se comporta muy mal. No tiene nada, bueno, es que un operador como que tenga solo en el dominio el 0, pues no tiene chiste, ¿no? A pesar de, pues solo tiene al 0, entonces en su dominio pues es el 0 básicamente, ¿no? Porque no lo podemos hacer actuar en nada más, porque no está bien definido. Bueno, entonces, este es un ejemplo de un elemento que, bueno, se suponía que iba a funcionar bien originalmente, pero que ellos notaron que pues no, como al no tener los Z a la N en el dominio, pues no podría ser unitariamente equivalente a un operador de multiplicación.
Entonces, ahora la pregunta que nos hicimos fue, bueno, de hecho ellos afirmaban que bastaba con que estuviéramos en esa clase P, o sea, con que tuviéramos a los Z, a la N o a los elementos de la base en el dominio para que el operador fuera unitariamente equivalente a un operador de multiplicación. Esa, bueno, ellos, bueno, San Martino y todas las personas que hicieron ese segundo trabajo, pues afirmaban que sí realmente era esto cierto. Sin embargo, hay una cosa que no consideraron, y es que los operadores de multiplicación, bueno, el de L2 son siempre cerrados, y es algo que uno puede hacer, bueno, hay que sacar las cuentas, pero sale rápidamente, digamos, que son cerrados. Entonces, ¿qué significa cerrado? Pues se llama cerrado cuando su gráfica es cerrada. Como estamos hablando de operadores no acotados, pues no es equivalente a que el operador sea acotado, ¿no? Porque aquí el dominio, pues ya no es todo el espacio. Entonces, cuando tenemos el dominio todo el espacio, pues ser cerrado y ser acotado es lo mismo. Pero en nuestro caso, que ya nos tenemos que restringir a subespacios, pues ya no tenemos que cerrado es equivalente a acotado. Entonces, bueno, simplemente se queda como operador cerrado. Y todos los operadores de multiplicación, el que necesitamos al menos, siempre son cerrados. Pero otra cosa que uno puede checar es que ser cerrado debe ser, bueno, no recuerdo ahorita, en algún momento leí una propiedad que no se preservaba bajo equivalencia unitaria, pero no recuerdo ahorita, no me viene a la mente, pero ser cerrado sí se preserva bajo equivalencia unitaria. Uno puede checar bien la definición de ser cerrado y usar la equivalencia unitaria y ver que sí debe de ser. Si yo tengo un operador que es unitariamente equivalente a otro y el primero es cerrado, el segundo debe de ser cerrado. Entonces, bueno, ¿qué debo de tener? Que si yo tengo un operador de Topliss que es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación por una sucesión, pues tiene que ser cerrado. Entonces, esto ya, bueno, aquí todavía no empieza, digamos, esto ya es trabajo, digamos, conocido incluso, bueno, esto ya es bastante de hace mucho tiempo, mucho más nuevo, mucho más viejo, perdón, que los trabajos de los que le mencioné hace poco, hacia arriba, de Gruski y de San Martino y ellos, porque uno es de 2012, el otro de 2003, esto es mucho más, es previo, donde, bueno, ellos, Llanas y Stochel dieron condiciones para que un operador de Topliss fuera cerrado, un operador con símbolo radial como este estilo, ¿no? Pues ellos dieron varios ejemplos. De hecho, aquí hay toda una familia de operadores de símbolos que producen operadores que no son cerrados y de símbolos que están que tienen en el dominio a todos los polinomios. Entonces, no es del todo válido que un operador que tenga en su dominio a los polinomios es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación, pero lo que sí es que si nosotros le agregamos la condición de que el operador sea cerrado, sí es válido que el operador de Topliss sea unitariamente equivalente a un operador de multiplicación en ese caso. Entonces, bueno. ¿A quién le agregas que sea cerrado? ¿Cómo sería? Bueno, aquí en el teorema puse que el recíproco no era válido. O sea, aquí lo que digo, bueno, si tenemos un operador de multiplicación que es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación, el símbolo forzosamente tiene que tener a los Z a la N en su dominio. Es siempre. Pero si yo tengo que un operador es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación, no tengo por qué, perdón,
no todo elemento en esta clase me produce un operador que es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación, pero si le agregamos la hipótesis de que el operador sea cerrado, eso sí es cierto. Eso, o sea, sí es válido. De Llanas y Stogel no son cerrados, ¿o sí son cerrados? No, el de Llanas y Stogel, la conclusión es bueno, esto es de nosotros, pero bueno, el resultado es de ellos. Realmente aquí la conclusión, pues nada más lo único que vimos fue, ok, pero hay cosas que no son cerradas, ¿no? Y lo que hicieron ellos fue probar que había muchos símbolos que producían operadores de Topliss no cerrados. Y bueno, es fácil checar que esos símbolos como estos, o el que está poniendo acá, pues no tiene como parte del dominio todos los Z a la N. Entonces, pues forzosamente necesitamos que el operador sea cerrado si nosotros queremos que sea unitariamente equivalente a un operador de multiplicación. Así que, pues vamos a tener que quitar muchas cosas como estos, ¿no? Que son bastante, bueno, símbolos radiales que son bastante, digamos, sencillos o naturales pensándolos en el espacio de Fock porque tiene la medida gaussiana, pero no son cerrados y jamás podrán ser unitariamente equivalentes a operadores de multiplicación. Entonces, ¿sí? Sí, sí. Entonces, bueno, aquí ya no escribí mucho de esto, pero bueno, les platico un poco las opciones porque yo también ya se está acabando el tiempo, ¿no? ¿O ya se acabó? Continúa, Maribel, no hay ningún problema. Bueno, les platico rápido, fíjense. Aquí, el TA, pues no va a funcionar, pero el TA puede extenderse. Entonces, el TA... ¿Son cerrables los de Llanas? Los de Llanas, el TA, bueno, los que son cerrables son extensiones, y sí son cerrables los TEAs, es decir, ahorita les voy a platicar de las extensiones, que esas se pueden cerrar y entonces cada uno de ellos son cerrables, pero no son cerrados. ¿Dónde ya caen en la clase esa que querías? En la clase de acá, son cerrables, pero no son cerrados, sí. Pero la cerradura no cae ya bueno, a lo mejor a lo mejor no es Topliss la cerradura o algo así, ¿verdad? De hecho, son un poquito distintos, porque primero, el TA es proyectar sobre el espacio de Fock, digamos aquí, por A. Este es el original, digamos, ¿no? Este sería el operador de Topliss. Pero el detalle es que, bueno, aquí, el detalle es que esto, tengo que poder aplicar esto, ¿no? La P. Y la P la puedo aplicar, acuérdense que estábamos en el L2 y la P, pues es la proyección ortogonal al espacio de Fock. Entonces, pues esto está definido en funciones cuadrado integrables, ¿no? Porque desde que uno ve en análisis funcional qué significa esto, pues es el elemento de acá más cercano al elemento que estoy proyectando, ¿no? Entonces, está definido aquí. El dominio ya tiene que estar. Ajá, exacto. Ya tiene que estar contenido el dominio de P. Exacto, A por F, ¿no? Cuando ya lo aplico, cuando aplicamos esto a una función, tendremos que tener que PF2 de A o TA de F, de A por F, pues tiene que estar bien definido y entonces esto de aquí tiene que estar en L2. Sí. En L2, pero pues no siempre eso pasa, por eso a veces se restringe a funciones, el dominio a funciones que sí hagan que esto esté en L2, ¿no? Que es lo que llaman
el dominio natural, pero el operador de Topliss original pues está definido en todo el espacio. Bueno, entonces en todos estos espacios el operador hoy quítalo, le voy a poner un 1, pero es una integral de, bueno, aquí de aplicado a f y evaluado en z. Lo podemos escribir de esta manera, f de omega, y bueno, con la medida. Entonces, aquí le pongo otro numerito aquí. Si A es acotado, pues es este. El KZ sería el E a la Z a barra. E a la Z a barra. O sea, el núcleo reproductor del espacio de Fock en este caso. Y bueno, si el símbolo es acotado, pues es igual a es el mismo. Pero puede existir, para casos más generales que el otro. Simplemente necesito que la integral exista y pertenezca al espacio de Fock. Entonces, esto todos fueron definiciones de Janas. Originalmente fueron de Janas y después Janas y Stochel fueron quienes trabajaron en ellos. Y bueno, otra cosa es que bueno, yo puedo escribir A por F como phi más, sí, digamos, bueno, nuestro espacio H o el L2 se escribe como el F2, nada más para reducir aquí la notación, a su complemento ortogonal, más F2 ortogonal, porque es cerrado el F2. Entonces, si tenemos que A por F pertenece a L2, pues A por F se va a escribir como un elemento de manera única, como un elemento aquí y un elemento en su complemento ortogonal. Entonces, Janas definió otro operador que también le llama como de Topliss, ¿no? De F de esta manera. Primero le pidió, ok, AF ya no necesariamente AF está en L2, pero tal vez AF se pueda escribir, digo tal vez porque pues eso no siempre tiene que pasar, lo voy a poner así, pero la condición es que la primera sí esté en el espacio de Fock, pero que la segunda, esta es la gaussiana, que es de 0. Ahora, esto es lo mismo que lo de arriba en el caso de que AF esté en L2, porque esta de acá automáticamente va a ser ortogonal a todas las zetas a la n, que son los elementos que generan a F2. Entonces, él definió TA2 de F como esta phi, le llamó TA2 y probó originalmente que TA, bueno, esto es, si esto lo restringimos solo al dominio, esto siempre se tiene. O sea, estos de acá son extensiones de estos. Y resulta que para los símbolos en esas clases, este es el que es cerrable y es unitariamente equivalente al operador diagonal, pero se tiene que ir uno hasta esta segunda extensión. De hecho, hay un trabajo después del de Janas, donde se prueba que todas estas, Janas mismo prueba que estas contenciones que esta contención, pues es no hay igualdad para todos los símbolos, pero hay otro trabajo más reciente donde dan un ejemplo de un elemento que está en el dominio de pero que no está en el dominio de Pero lo que sí les comento que es que uno puede cerrar y ese es unitariamente equivalente al operador de multiplicación por las gamas, no necesariamente pues. Sería en casos especiales, pero ya si nada más le pido que A sea radial y que las gamas existan, necesito irme hasta acá para tener la equivalencia unitaria. Entonces,
Bueno, eso se puede trabajar en todos los espacios juntos, pero ya es este trabajo es con Enrique Macías y bueno, ya se trabajó con todo eso junto y las extensiones en diferentes espacios, pero bueno, ya lo podemos dejar aquí. La conclusión es que cuando uno está trabajando con símbolos no acotados y bueno, obvio están produciendo operadores no acotados, bueno, algunos sí producen operadores acotados, pero en general los que están produciendo cosas no acotadas, pues pueden tener un comportamiento bastante malo, aunque al principio uno pueda pensar que al ser diagonales, que en este caso pues, son diagonales porque son radiales los símbolos, pues van a tener buen comportamiento, pero no necesariamente. A veces nos tenemos que ir hasta las extensiones para garantizar que siguen teniendo comportamiento bueno. Entonces, hay que tener cuidado con los no acotados, ¿no? Tienen sutilezas muy finas. Sí, bastante, desde que no puede uno hablar del adjunto así tan fácilmente y cosas así, ¿no? Así es. Sí, pues muchas gracias. Gracias a ti. Oye, qué buena plática. Muchas gracias. Casualmente conozco a Janas y a Stoffel también. ¿Sí? Sí, en Cracovia. Ajá. Qué bien. Fueron alumnos del profesor Blanc. Sí, pues ellos, o sea, básicamente todo lo que hablé ahorita es de ellos. Muchos de los resultados pues son prácticamente de ellos, ¿no? O sea, hasta aquí lo que hicimos nosotros fue nada más relacionar las cosas que estaban hechas, ¿no? Porque como que lo hicieron por separado. Bueno, ellos es un trabajo mucho más, pues fue anterior al de Vasilevsky, Gruski y San Martino, pero al relacionar las cosas, que fue lo que hicimos nosotros hasta ahorita de aquí, porque ya después hicimos otras cosas, pues se da cuenta uno que sí le faltaba un poquito de detalle a algunas cosas, y gracias al trabajo de Janas y Stokel, pues se pudo ver, y tienen muchísimas cosas sobre no acotados ellos, muchísimos resultados. De hecho, era un grupo, ellos eran un grupo del profesor Black, donde estudiaban estos tipos de operadores en los 80s, a finales de los 80s, principios de los 90s. Y yo creo que estos resultados son de esa época. Sí, todos estos son en los artículos hay de los 80s, del 93, sí creo que lo más reciente creo que fue el de 96, que es donde dan ejemplos aquí de cosas de que esta contención es propia, ¿no? Que tenemos operadores donde no coincide con ¿no? Que sí es una extensión realmente. Sí, así es, está muy interesante el trabajo que hicieron, porque pues en realidad son símbolos radiales, ¿no? Son símbolos que deberían de tener, el operador de Topliss debería tener un comportamiento pues bonito, pero pues no lo tiene hasta que uno se fija en las extensiones, ¿no? Las extensiones son las que tienen buen comportamiento, pero ya no son de Topliss, ya son otro tipo de operadores. Sí. Bueno, pues muchas gracias por tu plática. Gracias por invitarme. Te agradecemos mucho, Maribel. Agradecemos mucho a la profesora Maribel por la charla que nos ha dado. Creo que hubo bastantes preguntas, bastante dilema. Muy interesante tu plática, Maribel. Te agradecemos mucho la participación. Muchas gracias, Josué. También agradeciendo a los espectadores que están en este momento, y también los que van a revisar también la plática cuando se suba pues al canal. Pues aquí paramos el seminario. Muchas gracias a todos. Maribel, un poquito nada más paréntesis que te haya mandado, ya es un poquito fuera de este contexto, sobre la otra invitación. Sí. ¿La has pensado? Sí, te iba a preguntar cómo va a ser. ¿Es presencial o cómo? Va a ser presencial allá. Yo creo que Roberto también te puede dar bastantes detalles ahí.
que va a ser presencial en la Universidad Autónoma de Guerrero. Para el workshop. Exacto, sí, Roberto, parece. Sí, en septiembre, sería en septiembre. Pues ojalá pudieras, Maribel. Pues yo creo que sí, nada más me dicen como para, es para los estudiantes, ¿verdad? O Sí, lo quieren hacer de investigación. Estudiantes de posgrado y Ajá. profesores de allá de locales de Chilpancingo. Pues en principio ahorita no tengo programado nada, así que yo creo que sí podría ir. Una plática como esta quedaría muy bien. Sí. Es un poquito sí. menos, pero como esta más o menos quedaría muy bien. Bueno, ok, perfecto. Muy bien, entonces es que estamos haciendo el programa también para si nos permites ya poner tu nombre. Ah, ok, pero ya necesitan el resumen y todo. No. Ok. El nombre. A primera instancia, la aceptación. Y Sí, ya sí. posteriormente pues, te vamos avisando, nos estamos comunicando para cuando nos envíes. Cuando ya tengas el título de la plática y ya ponerlo también después el resumen. Sí, está bien, no hay problema. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente. Por nada. Y pues seguimos en contacto. ¿Sí? Ok, perfecto, sí, cuenten conmigo entonces para eso. Muchas gracias a todos. Para el congreso. Nos vemos en el siguiente seminario. Cuídense. Nos vemos. Cuídense. Hasta Muchas luego. gracias, Maribel. Hasta luego. Por nada, gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias por la plática. Por nada.